Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso Internacional de Radio Barcelona 2024, presente y futuro del audio. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización del evento, a la Universitat Autònoma de Barcelona, desde su Facultad de Comunicación y a la cadena SER, pues el honor de formar parte de este congreso y de poder moderar esta mesa que va a tener lugar a continuación y que lleva por título La relación de las radios con las tecnológicas. Ayer por la mañana, Francesc Robert aludía a Nicolás Negroponte y a su obra El mundo digital de 1995 y de la que se han cumplido casi todas sus profecías, creo que dijo un 80%. En ese mundo, o ya bien podríamos llamarle universo, en el que la radio ha visto cómo se ha ampliado su zona de cobertura, derribando fronteras físicas y políticas dentro de esta aldea global, las siguientes páginas para la historia de la radio están marcadas por su relación con las Big Tech, con las grandes empresas tecnológicas que producen una facturación multimillonaria en un ecosistema en el que zozobran los medios convencionales a causa de la desinformación y de que muchos puedan ejercer como periodistas aún sin haberse formado para ello. Vamos, en primer lugar, a recibir a nuestro ponente, Alfonso Ospina Torres, que dará su ponencia de unos 20 minutos y luego presentaré a quienes me acompañan aquí en la mesa para el debate. Alfonso Ospina es un periodista colombiano de 54 años, 33 de vida profesional, 10 de ellos en la radio y durante los últimos 7 ha desempeñado las funciones de director de los servicios informativos de Caracol Radio, emisora del Grupo Prisa, con 76 años de experiencia, presente en 20 de 32 departamentos del país y líder de audiencia. Alfonso, bienvenido al Congreso y adelante. Raúl, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar acá presentes. Gracias a los que eventualmente nos ven o nos verán con los servicios digitales de streaming. Gracias a quienes están haciendo parte de la mesa y especialmente gracias a Barcelona, a la universidad que nos acoge, a la cadena SER, hermana nuestra, como lo mencionaba Raúl, en el Grupo Prisa, por esta invitación que acojo con entusiasmo. Y que quiero empezar citando un par de anécdotas personales. La más reciente de ellas, que ocurrió apenas 5 días después de que ocurriera la tragedia por la Dana en la comunidad valenciana. Se trató de un video viral en TikTok que me impresionó. No voy a ser yo, por supuesto, el que venga a hablar acá de todo lo que han vivido en España con Valencia. Me uno, como todos, a la solidaridad con las personas que han sido víctimas de la tragedia. Y como les decía, lo único que quiero hacer es contarles este episodio familiar que a mí me hizo pensar sobre mi profesión. Como les dije, habían transcurrido apenas 4 o 5 días después de la tragedia. Estaba en mi casa durante la comida con mi hijo, que es una persona que hace poco salió de la universidad, tiene 24 años, y me habló con indignación y me dijo: ¿por qué son así los españoles? Nadie está contando lo que pasa en esas ciudades. Me mostró un video en TikTok, como les decía, que no voy a mencionar ni traer acá porque justamente creo que es lo que no debemos hacer. Y en ese video, una persona que se autodenominaba influencer, seguramente lo habrán podido ver ustedes, ese o muchos otros similares, ese influencer entrevistaba a ciudadanos, casi siempre mujeres mayores. Y cada vez que entrevistaba no paraba de repetir que él no era periodista, pero que le había tocado hacer el trabajo periodístico porque ningún medio grande había ido a cubrir la tragedia hasta Valencia. Vi estos segundos y no necesitaba más para saber que era una mentira muy grande. Y no necesitaba más porque desde el primer día, cuando ocurrió la Dana, empecé en mi trabajo en Bogotá a recibir, sin necesidad siquiera de pedirlos, informes de mis colegas de la cadena SER, que como les digo hace parte del Grupo Prisa como Caracol. Porque con ellos habitualmente compartimos trabajos periodísticos que llegan incluso listos para publicar. Todos estos trabajos que me llegaban desde España eran sobre la tragedia, incluida una muy dolorosa y muy emocionante crónica del colega Juan Magraner, que publicamos el 1 de noviembre y en la que él narraba su visita a su barrio familiar, destrozado por la fuerza de la avalancha. No entendí lo que pasaba, aunque recordé otras cosas que me han ocurrido a mí en mi vida profesional. Hace
ya muchos años, años 2011 o 2012, no estaba yo trabajando en Caracol, trabajaba como editor general de una red de periódicos regionales de Colombia. Personalmente edité y tuve mucho dolor, llanto incluso mientras editaba la primera historia que se publicó originalmente en un periódico de la frontera con Venezuela, La Opinión de la ciudad de Cúcuta, crónica que contaba el hallazgo de hornos en los que los paramilitares asentados en la frontera con Venezuela incineraban los cuerpos de las víctimas que asesinaban. Esa misma confesión macabra la hizo hace 3 años apenas, en 2021, el paramilitar Salvatore Mancuso, que entonces estaba extraditado en Estados Unidos y que estaba haciendo un esfuerzo legal por regresar a Colombia, lo que ocurrió incluso este año. Cuando Mancuso contó sobre los hornos, los medios fuimos literalmente lapidados en las redes sociales, desde las cuentas casi siempre de activistas de izquierda, en el caso de mi país, acusándonos de un silencio cómplice. Ese silencio cómplice del que nos acusaba ocurría 10 años después de que estábamos contándolo todo con cada uno de sus detalles. Y ese mismo año, el 2021, el 18 de febrero, lo recuerdo con exactitud, una reportera que trabaja conmigo, Cristina Navarro, publicó en nuestra emisora del Grupo Prisa, Caracol Radio, una primicia que ese día estremeció al país, lo hizo muy temprano a las 6 de la mañana. Lo que contó Cristina ese día es que el Tribunal de Paz, que fue fundado después del acuerdo con las FARC, comprobó que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que en Colombia se conocen como falsos positivos, no habían sido 2.200 personas, como se dijo siempre, sino una cifra exacta, 6.402 personas asesinadas. Lo que hizo Cristina esa mañana fue ponerle una cifra a una historia de horror, triplicando además la dimensión de ese horror. Esa cifra, 6.402, se volvió insumo en la campaña política, fue pintada en muchos muros, fue repetida en muchas consignas, fue impresa en muchísimas vallas que se usaron en la campaña política. Y era una cifra que se usaba con sobradas razones, porque era un reclamo muy justo de 6.402 familias víctimas. Pero muy rápido, eso en la cuestión de apenas semanas, las redes sociales empezaron a decir, fueron 6.402, se los decimos acá, en la red que fuera, porque los medios, otra vez, no son capaces de contarlo, son cómplices de los asesinos. Lo que yo me preguntaba es cómo los medios que descubrimos y publicamos, en nuestro caso específico, la cifra que inició la indignación, nos convertíamos de inmediato en blanco de esa misma indignación. Yo sé que todos los que nos escuchan tienen cientos de historias similares que conocen o que pueden compartir, y por eso no hay que abundar en un hecho que está más que probado y que es notorio, el desprestigio que hemos sufrido empresas y medios centenarios como este de la cadena SER, que nos invita con sus 100 años de historia, por cuenta, por supuesto, de errores propios, pero más por la multiplicación digital de la mentira. Y que en ese marco me invitan acá a hablar sobre esta relación, que no sé si deba considerar casi un matrimonio imposible, como radios con las empresas gigantes tecnológicas. En estas empresas habitan justamente algunas o todas de estas plataformas que he criticado en las historias que les acabo de contar. Y creo que no hay camino posible distinto al de explorar las mejores maneras de complementarnos, de colaborar, de ceder cosas, en beneficio de todos, en beneficio de la radio centenaria, en beneficio de los jóvenes y pujantes empresas tecnológicas, pero especialmente en beneficio de los hombres y mujeres que forman las comunidades en que ambos habitamos y para las que trabajamos siempre. Ahora que estamos, como les decía, festejando un centenario, el de la cadena SER, el de la radio en España, creo que vale la pena reconocer que tendemos a confundir dos significados que tiene la palabra radio, o mejor, a usarlos a conveniencia. La radio como un canal de distribución de contenidos o la radio como un formato de comunicación. Al pensar en la relación de la que nos piden hablar con las empresas tecnológicas, pienso que estas empresas perfectamente cumplen ese mismo doble rol, más que otros, por supuesto. Así que creo que de entrada puedo decir que es claro que la radio puede convivir con las tecnológicas en sus dos roles, porque las radios pueden alimentar sus propios contenidos y abaratar su producción, de hecho, con recursos obtenidos de esas compañías, mientras que las tecnológicas pueden aprovecharlos mejor con, tampoco es un secreto para nadie, su inmenso poder de distribución. Cito, por ejemplo, uno de los últimos informes que hizo la UNESCO, titulada esta La radio en la era digital. En ese informe, la UNESCO, la entidad de Naciones Unidas, asegura que la radio, la tarea de la radio, dice ella, es local y que puede mantener su lugar, nos esperanza, adaptándose a los nuevos formatos de distribución.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMAR, tiene un estudio reciente también en la que insiste en destacar la importancia de la radio comunitaria por su tarea de inclusión social y por la visibilidad que puede darles a regiones específicas no atendidas por otras vías de comunicación. Estas cifras y estos estudios que se repiten me lleva a preguntarme si lo que estamos en la radio es condenados a hacer comunitarismo y a ser hiperlocales nada más. Yo creo que no tenemos estas condenas, creo que sí, que esas son dos vías que tenemos que ocupar, que tenemos que seguir trabajando, que hemos llenado por años, que debemos atender de mejor manera. Pero me niego a creer que sean nuestros únicos escenarios posibles. Que no haya espacio para radios que les hablen a grandes ciudades, que no haya radios que les hablen a estados o departamentos enteros, que no haya radios que les hablen a países o a regiones completas que compartimos idioma como nuestra América Latina. Por eso, creo que la radio tiene que buscar otros caminos, pero esa ilusión, que sigue siendo así de parte mía, riñe por supuesto con la frialdad de las cifras. He traído ahí el caso de Colombia, por supuesto, país que además nos enorgullecemos en llamar como radial por excelencia, lo repetimos en Colombia. Sin embargo, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, Asomedios, con la que trabajamos todo el tiempo, me entregó antes de venir estos datos de su estudio más actualizado. La evolución de la inversión publicitaria neta en la categoría radio lo que muestra es una caída del 37% en Colombia, repito, desde su máximo histórico que fue en 2014. Hay una caída constante en los últimos 10 años. La caída de la inversión publicitaria en radio es en promedio de 3% cada vez. Y esto mientras el promedio de crecimiento de la economía en Colombia en el mismo decenio es de crecimiento constante anual de 2.8. Así que mientras la economía crece en una tasa muy modesta, la inversión publicitaria en radio decrece constantemente. Con esas cifras, pues, por supuesto, no pareciera que hubiera mucho espacio para esta ilusión que he citado, la de la pervivencia de las radios grandes, poderosas en contenidos y en alcance geográfico, como justamente en la que yo me honro en trabajar, que puede decir que llega casi a los 80 años de cubrimiento de la mayor parte del país. Vuelvo entonces a mirar a las tecnológicas por las que nos han convocado a hablar esta mañana y algunas de cuyas voces escucharemos a continuación en la mesa que me seguirá. Si alguien como yo cree que en el futuro de la radio no puede limitarse a la hiperlocalización y al comunitarismo, también esa persona debería concordar conmigo en que es obligatorio que encontremos una forma en que la relación que establezcamos con estas empresas tecnológicas se refleje en unas cifras de negocio saludable. Es la única manera de que podamos seguir existiendo. No creo que se pueda hablar de generar reglas de competencia. No puede haber competencia entre radios y las compañías que son ampliamente dominantes, con alcance que es gigantesco, muy difícil de conseguir una radio, mientras las radios están conformadas como sector por empresas atomizadas en países, en regiones, en marcas, en contenidos, en alcances, en ideologías, en estilos. Tampoco creo que el camino adecuado sea el de compartir, porque entiendo compartir como ceder algo por un tiempo, lo que hemos venido haciendo, que es básicamente ceder contenidos. Lo que tenemos en la radio para ceder son eso, informaciones y contenidos que son costosos de elaborar, que son costosos de conseguir, de comprobar, tan importante, de curar y de transmitir, pero que después de todo ese proceso costoso, largo y doloroso a veces, se devalúa como commodity de información. Así que esa idea de cederlo, de compartirlo, tampoco me suena mucho. Descartadas esa competencia, que no creo posible, y esa cesión, que no creo justa, nos queda el escenario de la colaboración, que es el que quiero plantear esta mañana. Colaboración entendida como el de ponerse de acuerdo para conseguir un fin. En este camino veo posibilidades, ahora sí, de que las tecnológicas y las radios nos sentemos a encontrar puntos de mejora mutuos, basados en el aprovechamiento de las cualidades específicas y con el fin común de mejorar la vida de las comunidades, que tiene que ser siempre nuestra tarea, pero las comunidades entendidas como las naciones enteras, las regionales también y las locales de nuevo, las hiperlocales. Y esto creo que es importante porque finalmente el reino de la mentira, que yo citaba al comienzo de mi charla, todas las fakes, de los contenidos mal curados o de los contenidos burdamente elaborados, apaga tanto las radios, eso es verdad, como también deseca el público de interés de las grandes empresas tecnológicas. Así que allí claramente veo un interés común. Podemos pensar entonces en producir conjuntamente los contenidos.
No creo que el camino sea indexar y distribuir contenidos creados por otros. Tampoco creo que el camino de la radio sea crear contenidos pensando solo en mejorar esa indexación y esa distribución. Hablo de otra cosa, hablo de la generación conjunta de contenidos con mecanismos en los que las plataformas digitales proporcionen recursos de producción, mientras las radios garanticemos los adecuados enfoques entre los que bien pueden predominar temas de inclusión, de defensa de diversidad, de promoción y de defensa de los derechos humanos y en general de las necesidades de las comunidades a las que les hablamos. No es un secreto tampoco para nadie que son modelos de hecho ya probados. Cito acá el estudio Digital News Report 2022 de Reuters Institute, que nos comprobó que la mayoría de personas usuarias de noticias tradicionalmente ya migramos todos hacia las plataformas digitales, lo que abre la puerta a que estos modelos colaborativos que plantea Conradio sean eficientes en términos de alcance y de sostenibilidad. No es un camino que no se haya transitado ya. Yo lo que creo es que no habrá manera alguna de que las grandes tecnológicas mejoren la capacidad de la radio para cubrir temas locales, para generar contenido exclusivo o para establecer lazos de cercanía con la audiencia. Son atributos que ya tiene la radio y nadie como la radio para conectar profundamente con las realidades locales. Se ha citado eso desde la primera charla incluso de este congreso, incluso desde esa charla inaugural de Iñaki Gabilondo. En América Latina son marcas de radio las que les han dado voz a las minorías étnicas, a los grupos marginados, abordando temas que son de su interés específico, pero dándoles al tiempo la posibilidad de preservar su identidad cultural. Sin perder esos dones, las radios pueden aprovechar de las plataformas, eso sí, para distribuir los contenidos de manera más amplia, adaptándose a los hábitos de consumo digital, pero preservando su relevancia y su alcance. Intentaré ampliar esta idea de colaboración que estoy esbozando. Contaba, repito al comienzo de estas palabras, algunas experiencias personales, y estas experiencias todas las considero periodísticas, porque lo que soy, como Raúl citaba al comienzo, soy periodista de tiempo completo. De hecho, en este momento me siento haciendo periodismo. Lo malo es que eso que siento casi todo el tiempo, si me siento siempre haciendo periodismo, no lo siento tanto cuando entro a Google, que es la plataforma que más uso, o cuando entro a Spotify, o cuando entro a YouTube. Cuando llego a estas plataformas, me siento, no un periodista, sino me siento un consumidor más de estas plataformas, no un periodista dentro de estas plataformas. Y creo que ahí tenemos un camino o un campo muy grande de colaboración. Creo que los periodistas podríamos recibir, pero también podríamos dar capacitación sobre cómo aprovechar mejor lo que ya hay como recursos tecnológicos dentro de las grandes plataformas para que nos sirvan de entornos de creación periodística. Inteligencia artificial, por supuesto, es otro tema que hablamos todo el tiempo, no pasa un día sin que la mencionemos, de haber salido aquí en casi todas las charlas. Así que todos sabemos que podemos hacer periodismo con la inteligencia artificial. Lo que creo es que muy pocos tenemos claro en cómo hacer mejor periodismo con la inteligencia artificial. No tengo ninguna duda que todas las redacciones, que son como la mía, como las de casi todas redacciones integradas por personas muy jóvenes, van a tener todo el interés posible en capacitarse para aprovechar los enormes recursos que plantea la inteligencia artificial o las enormes posibilidades que plantean las plataformas que he citado antes para generar nuevos contenidos. Y creo que habrá un gran poder de información analizada por la tecnología, pero cruzada con la sapiencia del oficio de la reportería que hemos cultivado por tantos años. Por ese mismo camino tenemos que hablar del SEO, una sigla famosa de 3 palabras que repetimos también todo el día y nos hemos acostumbrado a ver y a hacer todo el tiempo, pero creo tampoco acabamos de entender. En últimas, yo creo que hacer SEO es hacer curaduría, que es lo que hemos hecho toda la vida en el periodismo. Es cuidar los contenidos desde su origen, y creo que ahí hay en las redacciones de las radios una barrera por derribar. No creo que haya más periodistas que hagan contenidos, mientras hay por otro lado unos expertos digitales que hacen SEO. Lo que creo que necesitamos son muy buenos reporteros que sepan hacer SEO. Porque nosotros, digo, los reporteros de tantos años sabemos y podemos verificar las informaciones. Ese finalmente es el trabajo que aprendemos a hacer, que hemos hecho por años y es el que debemos seguir haciendo mucho tiempo. Reporteros físicos que estén en las calles, que estén en las comunidades, pero que sean digitales al mismo tiempo, que sean expertos en SEO, que curen los datos para que desde su inicio eviten las mentiras. Que además recuerden las importancias de explicar una cosa tan sencilla y tan básica en el periodismo como entregar contexto, entregar claridad, entregar historia.
Otra vez, entonces, hablo de reporteros físicos y reporteros digitales, expertos en SEO, que estén todo el tiempo haciendo curaduría y multiplicando lo que hoy llamamos formatos explainer, explicándole a la gente en dónde vive el contexto, dándose ese tiempo para explicar, que creo que no es nada más de lo que siempre ha sido necesario hacer, solamente que vestido con un ropaje novedoso. Ahora, para que esta colaboración que planteo se dé con condiciones adecuadas, creo indispensable que haya intervención de políticas públicas y de organismos reguladores en cada país. Creo que debemos contar con reglas que equilibren el ecosistema mediático, dando a la radio, especialmente en sus niveles comunitarios y locales justamente que nos asignan, la oportunidad de colaborar en igualdad de condiciones. ¿Cuáles serían esas reglas para este tipo de colaboración que planteo? Por lo menos sé de 3 tipos que parecen innegociables. Primero, normas de transparencia y de paridad en los ingresos publicitarios. Yo creo que es el momento de exigirles a las plataformas que destinen un porcentaje de los ingresos de publicitarios locales para la radio, incentivando así la reinversión en los medios ya establecidos, por supuesto dándole espacio al nacimiento de otros medios. Segundo, creo que debe haber normas de protección de contenido original. Estas reglas de colaboración deben garantizar que el contenido original producido por la radio no sea apropiado ni reproducido sin que haya compensación justa en las plataformas. Esto se aplicaría sobre todo a contenidos periodísticos, a contenidos musicales, a contenidos educativos. Y tercer tipo de reglas, unas reglas de incentivos fiscales para la colaboración. Los gobiernos pueden crear esas reglas, bien como incentivos, bien como subsidios, pensando siempre en que las plataformas colaboren con las radios, tanto locales y comunitarias, como las radios nacionales. Estos mencionados tipos de normas de colaboración, creo, nos permitirían seguir pensando en esa idea que he planteado del fin y del beneficio común. Con ambos actores, las radios y las grandes empresas tecnológicas enfocadas en principios que ya mencioné, la inclusión, la equidad, la promoción de los derechos humanos. Parece relativamente sencillo que las regulaciones prioricen y den ventajas a emisoras que atiendan esos principios, que atiendan a comunidades marginales, que promuevan la inclusión social, que aseguren que las voces diversas y las realidades locales sigan teniendo un espacio en los medios. También, creo, las reglas deben garantizar el respeto, el fomento y la protección de la diversidad cultural. Esto significa que las plataformas deben facilitar la inclusión de contenidos radiales nacionales, locales y comunitarios sin interferir en su identidad ni comercializarlo sin permiso. Todo esto para terminar pensando en crear un modelo en el que las emisoras puedan sostenerse financieramente en el tiempo, asegurando que los ingresos publicitarios sean distribuidos de forma equitativa y especialmente creando fondos de financiamiento para apoyar a las radios que cumplan esa labor social. Yo ansío que esta regulación surja ya mismo, temo mucho que pensemos que fuera posible solamente cuando resulte indispensable, cuando hayamos permitido las tecnológicas, los gobiernos y los medios de comunicación, las radios, la proliferación de fakes que nos hayan causado algo muy malo, que no sé si ya nos lo hayan causado quizás. Por supuesto, todo depende, lo resumo, en el dinero. No se vence la desinformación sin recursos. No me resigno a pensar que la radio perderá trascendencia por la falta de recursos, por la falta de dinero. Pienso, al contrario, que la radio encontrará el camino para conseguir ese dinero, sin renunciar a su humanidad, que fue como finalmente titulé la charla de esta mañana. La humanidad que tiene la radio y la que le permite denunciar los falsos positivos en mi país, la que le permite gritar el horror de la violencia en cualquier sitio del mundo, pero también advertir las molestias del tráfico, las novedades del clima y, cómo no, también llegar de primeros a todas las tragedias como la que vivió Valencia hace apenas unas semanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, por dejar sobre la mesa grandes temas para el debate que vamos a compartir ahora mismo con quienes me acompañan. Voy a presentarles desde su derecha hacia la izquierda, en primer lugar a Jesús Gómez. Jesús ha desarrollado toda su carrera profesional en torno a la gestión de contenidos audiovisuales online, primero en vídeo, ayudando a profesionales de cadenas de televisión y empresas de medios a desarrollar su estrategia de contenidos en YouTube y en plataformas de vídeo y, posteriormente, en Mediaset España, liderando proyectos de vídeo digital y acciones transmedia. Ahora continúa trabajando con contenido de audio y vídeo online a medida que avanzan las asociaciones con creadores, empresas de medios y productores de podcast en Spotify España. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Jesús. Nos acompaña también Daniel
Carlson en los últimos 15 años trabaja como consultor en Triton Digital. Anteriormente ha trabajado 10 años en el sector de las telecomunicaciones y los servicios de micropagos. Carlson fundó en Australia el operador virtual llamado GameTel. Gracias, Daniel. Y, por último, a mi izquierda, Jorge Montero, que es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y programa de dirección general por IESE. Inició su trayectoria en el Grupo Telefónica, en la división de sistemas de radiocomunicación de Telefónica I+D. En el Grupo Vocento asumió durante 5 años la dirección técnica en ABC.radio y posteriormente la gerencia del Comité para el Desarrollo de las Infraestructuras de Telecomunicaciones en AMETIC, la Asociación de Empresas de Electrónica y Tecnología de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales. De 2015 a 2023 ha sido director técnico en Ábside Media y desde 2023 ocupa el cargo de director de tecnología de operaciones y sistemas en dicho grupo. Y además, Montero ha impartido clases en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Departamento de Ingeniería Telemática, y también ha participado como experto en radiodifusión en proyectos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para otros países. Muchas gracias también por estar con nosotros. Si os parece, empezamos con Jesús. Jesús, en primer lugar, en nuestros días, ¿cuál es el trabajo que desarrolláis desde una empresa de carácter mundial como Spotify con las radios de ámbito nacional, regional o local? Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación y gracias también a Alfonso por la ponencia y a la cadena SER y la Autónoma de Barcelona por la organización de este congreso. Spotify es una compañía global, como bien dices, pero nuestra estrategia y gran parte de las decisiones que tomamos en el área de podcast y de contenidos vienen tomadas desde el equipo global, pero es verdad que también tenemos esa implantación local en decenas de mercados, entre ellos aquí en España, que lo que nos permite es tener una relación directa con los creadores de contenido en el mercado. Y el cómo trabajamos con ellos realmente depende mucho del caso y de cada partnership, pero principalmente trabajamos como con dos vías. Por un lado, esa parte de soporte tecnológico, en el que ayudamos a que nuestros partners conozcan todas las herramientas que ofrecemos para que conecten con su audiencia en Spotify, tanto desde la parte de distribución como desde la parte de interacción, como monetización también. Y luego, por otro lado, está ese soporte, digamos, editorial, que está más relacionado con los contenidos, en el que trabajamos mano a mano con los equipos de contenidos de las radios para entender cuáles son sus necesidades y poder ayudarles en nuestro fin último, que es conseguir que los contenidos encuentren su audiencia dentro de Spotify. Y esto para nosotros es igualmente relevante con contenidos de carácter nacional, como puede ser con la cadena SER, con Onda Cero, con otros tantos players, como con contenidos más regionales y locales. Trabajamos con Catalunya Radio. No me cansaré de poner el ejemplo de Crims como un fenómeno no solo regional, sino a nivel nacional e internacional, siendo contenido que nace desde una región y no desde el mercado nacional. Gracias, Jesús. Daniel, bueno, tengo que decir que aquí en la mesa tenemos representada una de las grandes tecnológicas, tenemos también el papel de la consultoría desde Triton Digital y el papel de la radio. Daniel, la radio en los últimos años ha sabido adaptarse a los grandes cambios tecnológicos que ha vivido la sociedad, pero si hablamos de consumo, ¿cómo ha evolucionado su consumo en su paso a la radio de la aldea global? Pues creo que la respuesta es que las radios buscan los oyentes donde están y donde quieren escuchar el contenido. Y nosotros en Triton efectivamente trabajamos con la parte de distribución en streaming, tanto en podcast que en streaming vivo. Y lo que puedo decir es que desde 15 años que estoy en esta empresa, al principio creo que en Estados Unidos había 5% del consumo over the air que estaba en streaming.
Aquí en España creo que está por los 20%, quizás más o menos. En País Bajo tengo clientes que está 40%. Casi la mitad de la audiencia ya está en modo streaming. Entonces, eso es algo que vemos y nosotros no pensamos que es una elección por no tener la alternativa, porque el oyente puede escuchar donde quiera, pero va a escuchar donde es práctico, donde funciona bien. Spotify tiene un usuario de un user experience que es tremendo y eso es lo que vemos, que hay que estar donde el oyente quiere consumir el contenido. Gracias. En este caso, la radio está evolucionando al igual que evoluciona nuestra sociedad. Y en este caso, Jorge, ¿cuál sería la principal necesidad que la radio podría cubrir si se diese esa estrecha colaboración de la que nos hablaba Alfonso en su ponencia entre el medio y las grandes tecnológicas? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este congreso que sería la universidad, creo que está siendo muy interesante. Y bueno, sobre la cuestión que se plantea, y ha ido de las cosas que ha ido comentando Alfonso, yo creo que los radiodifusores hoy por hoy está claro que nuestro papel fundamental es la provisión de contenidos, unos contenidos de calidad, unos contenidos para los cuales invertimos muchos esfuerzos. La radio yo creo que es el principal proveedor de contenidos de audio de todo este ecosistema digital. Producimos contenido 24 horas del día, producimos contenido también en emisoras locales, regionales, tenemos una capilaridad que no está en otros soportes. De modo que, bueno, creo que es esencial que estas plataformas, algo que se ha comentado sobre la fake news, la sobreproducción, pues podemos aportar un valor muy esencial en este tipo de cuestiones. Sabemos también de distribución. Empezamos distribuyendo nuestro propio producto, empezamos con nuestras antenas, luego empezamos con antenas propias, fuimos evolucionando hacia antenas compartidas y cuando pues, vino Internet y la eclosión de los dispositivos móviles, creamos nuestras propias plataformas, creamos nuestras propias plataformas web, nuestras propias plataformas sobre aplicaciones móviles y las mantenemos y las tenemos y las adaptamos a la provisión mejor de nuestros contenidos. Hemos sabido adaptarnos a todo este ecosistema y cuando han venido todas estas plataformas de estas grandes compañías, pues hemos visto en ellas también oportunidades y nos hemos adaptado rápidamente, ¿no? Para aprovechar sus ventajas a la hora de amplificar nuestros contenidos, a la hora de llegar de nuevas maneras a la audiencia. De modo que esa relación que se comentaba yo creo que ha surgido de manera natural, esa relación de colaboración y esa relación de cooperación ha surgido de manera normal. Las tecnológicas también, se comentaba, nos ofrecen a nosotros recursos para ayudarnos, tanto desde el punto de vista empresarial como de cloud computing, de servidores de inteligencia artificial hoy en día, como mecanismos también para la producción de contenidos, con lo cual es un valor que también están aportando. Pero yo creo que ahora están migrando más a ver en nosotros un papel esencial en esto que comentábamos de producir contenidos. Porque hace años a lo mejor ni nos llamaban y ahora cada vez nos llaman más. Porque creo que ven en nosotros, bueno, porque podemos proporcionarles contenidos cuidados, contenidos elaborados con muchos recursos, donde invertimos mucho tiempo y dedicación, porque es nuestro core hoy por hoy. La distribución está muy fragmentada, nos centramos en los contenidos, ¿no? Y en esta relación que ha surgido de manera natural, pues yo creo que también ha salido de lo que se iba apuntando un poco en la interesante ponencia de Alfonso, pues es importante el equilibrio. Es importante un equilibrio, una coexistencia adecuada que equilibre esas fuerzas, porque a veces hemos observado pues, fenómenos que no tan deseados, ¿no? Desde algunas plataformas, quizá no es el caso de las grandes, pero que han cogido nuestros contenidos de manera no autorizada y lo estaban explotando. Otras veces también es cierto que estas grandes tecnológicas, pues bueno, quizá derivado de que operan en mercados menos regulados como el americano, pues han tenido unas prácticas que a veces pues, nosotros hemos creído que no eran las más convenientes. De hecho, hace poco hemos interpuesto una demanda a las radios y las teles contra Meta, por lo que consideramos una competencia desleal en el ámbito del cumplimiento de la normativa de protección de datos y que les da, a nuestro juicio, una posición competitiva, les ha ofrecido durante años una posición competitiva pues, no adecuada. Y luego también pues, vemos en todas estas plataformas, en los mecanismos de distribución de contenidos, que tenemos que velar porque no haya una dominancia excesiva que pudiera alterar, ¿no? el acceso gratuito
a toda la oferta radiofónica, en plural y garantizando pues, un adecuado, pues, como ya digo, consumo por parte de los usuarios para esto, ¿no? Pues se apuntaba también en la ponencia de Alfonso sobre la necesidad de marcos normativos, regulatorios que equilibren esto. Yo creo que también es muy importante. Es muy importante que iniciativas como las que se están viendo en Inglaterra o en Australia, que generan bueno, una regulación, un marco normativo que proteja ese acceso gratuito de las radios a estos dispositivos y a estas plataformas, pues es importante para que podamos aprovechar de una manera justa y equitativa todas estas ventajas, ¿no? Y esto ya no solo que también para proteger la industria nacional de producción de contenidos, sino también, en definitiva, para los usuarios, ¿no? Para que puedan acceder de una manera libre, fácil, gratuita, que es en definitiva un poco también lo que siempre la radio ha abanderado, ¿no? Un acceso gratuito a contenidos, ¿no? Ahí es muy interesante lo que nos comentas, Jorge, porque al final la radio, en estos últimos 100 años, la radio a través de las ondas hercianas viene completamente regulada, ¿no? Y tenía que luchar, pues a lo mejor contra algunas emisoras que saltaban esa regulación. Lo tecnológico, lo que ha provocado ha sido eso, ¿no? Que cualquiera pudiese montar una emisora por streaming y dar ese tipo de información. Interesante también, hemos estado hablando de esa relación y sobre todo del beneficio mutuo, pero en este caso, por ejemplo, estamos hablando de cantidades millonarias. ¿Cómo, Daniel, la publicidad programática y los grandes ingresos que perciben estas empresas tecnológicas podrían ayudar a esa colaboración con la radio? Pues yo creo que la oportunidad para las radios es ir a buscar los ingresos publicitarios que se gastan hoy, efectivamente, principalmente con las plataformas como Amazon, como Google, por supuesto, Facebook, Meta. Y es una oportunidad porque al final, un poco como los oyentes buscan el contenido de calidad, donde hay una confianza también con el publisher, ¿no? Como la COPE, por ejemplo. Y los anunciantes, ¿qué hacen? Lo mismo, buscan la audiencia de calidad. Y hasta poco los compradores digitales no tenían un value proposition suficiente fuerte para tener confianza para invertir de manera masiva en el medio de radios. Así que hasta hace poco, principalmente, los ingresos de publicitarios de radios fue compradores tradicionales de radio. Y yo creo que la oportunidad es ir a buscar los grandes ingresos, los grandes presupuestos hoy que van por vías programáticas. Pero lo del programático, esto es un commodity. Es como decía que de Spotify. Spotify es un user experience muy bueno. Pues la compra programática es un user experience muy bueno para el comprador, el anunciante. Pero al final lo importante es quién es el consumidor que va a consumir la publicidad. Y la radio sigue siendo una destinación excelente. Es un ámbito de confianza. Hablaste de la regulación de las radios. Yo creo que gracias a la regulación, las radios hoy se han comportado de manera a tener una relación de confianza con el oyente que no existe en Meta. Escuchas una noticia un poco rara. ¿Dónde lo has oído? En Facebook. ¿Y qué? Facebook, Google, YouTube. Pues no significa nada. No, lo he oído en Cadena Ser, en RAC, en COPE. Ah, vale, pues hay un control editorial, hay una regulación. Y esto les gusta a los anunciantes, porque eso significa que es brand safe. Y brand safety es una de las claves para poner ingresos importantes, inversiones importantes. Así que yo creo que hay una oportunidad. Pero hay que adaptarse. Hay que permitir al comprador de poder comprar de manera programática, efectivamente, porque igual Coca-Cola tiene una campaña de 100.000 euros aquí en Barcelona, pero solo quiere gastar 20.000 en la radio.
No lo va a hacer con una compra separada, manual, enviando un fichero MP3 y cosas así. No, hay que hacerlo dentro de un DSP programático y hacer la misma campaña que va a pasar efectivamente en Meta, en TikTok y cosas así, pero 20% debería ser en la radio, no el 2-3% que vemos hoy. Otro tema que me gustaría ya plantear para los tres, dejarlo aquí encima de la mesa. Se habla de que la radio convencional tiene una audiencia que año tras año va envejeciendo cada vez más. Cuesta muchísimo conectar con la gente joven. ¿Creéis que esta relación con las grandes tecnológicas podría acercar la radio, este medio centenario, al público más joven? ¿Qué opináis? Absolutamente. Una cosa que creo que hemos experimentado todos los que trabajamos con contenido de radio y se distribuye como podcast es que al final lo que se consigue es que se amplía el rango de audiencia o se alcanzan nuevas audiencias que no estábamos llegando a conseguir con la radio, ¿no? Ejemplos hay muchos. A mí me gusta mucho contar el de Nieves con Costrina en Cadena SER, que al final es una sección dentro de un programa de radio que es La Ventana, pero el hecho de extraer ese contenido y crearlo como contenido de podcast hace que se genere una comunidad en torno a ese contenido que va más allá de la audiencia que tiene el programa en radio, y seguro que mucha gente no escucha el programa de La Ventana completo, sino que son fans de esa sección de Nieves con Costrina. Y al final esto es contenido de radio que está ayudando a generar comunidades que van más allá del rango de edad y de perfiles que tiene el perfil de la radio. ¿Queréis aportar alguna cosa más? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. O sea, en las plataformas nosotros vemos una manera de alcanzar nuevas audiencias, de amplificar nuestros contenidos, de poder atraer a esas audiencias hacia nuestras propias plataformas y ofrecerles una experiencia un poco más adecuada al contenido global que tenemos, ¿no? O sea que ese marco está claro que es interesante. Sí, claro que sí. Quería decir que yo no lo creo. Lo sé, porque en Triton tenemos el privilegio de trabajar tanto con streaming vivo que en podcast. Y Cadena SER, Happy Birthday, 100 años. Cadena SER ofrece su contenido hoy tanto en vivo que en podcast, en Catch Up Radio. Y lo vemos en la medición. La audiencia está, como dices, encuentra el contenido de calidad, el branding de Cadena SER da la confianza y el consumo está por ahí, en podcast. En streaming está sano también, ¿no? No hablamos de la tendencia de la televisión, por ejemplo, o la prensa escrita en papel. Esto sí tiene un futuro un poco difícil, ¿no? En digital, prensa siempre va a tener un futuro, pero la radio, sí, la definición de radio es todo el contenido de radio, que sea en vivo, en catch-up, en podcast. Y yo creo que los jóvenes sí. No solo empiezan a consumirlo, pero cada año que pasa van a consumir más por las cosas que hemos dicho antes, de la necesidad de certificar una información. Tiene que venir de un actor de confianza. Y esto los jóvenes lo necesitan. Yo ya no soy joven, pero estoy convencido. Pero es importante, si queremos 100 años más de radio, pues obviamente tiene que estar la gente joven al lado de la radio, al otro lado del aparato receptor, sea en la manera de distribuir lo que sea. Y obviamente, lo hemos comentado antes, la radio es un medio resiliente, así lo ha demostrado a lo largo de estos 100 años y ha sabido adaptarse a donde la sociedad ha ido evolucionando. A mí, bueno, más que a mí, porque yo ya no estoy en ese perfil, pero sí que a mis alumnos en la universidad les puede interesar muchísimo esta pregunta y, sobre todo, abordada desde las tres ópticas que tenemos aquí representadas en esta mesa. ¿Cómo creéis que debería ser el perfil del periodista radiofónico a medio plazo? Yo
no diría que a medio plazo, yo diría que ya. que ya. Ya. Yo digo a medio plazo, perdona, Jorge, para los alumnos de primero que vayan preparándose. Vale, sí, son los que están empezando, pues sí. Pero, o sea, el perfil del periodista radiofónico clásico ya ha mutado. Ya hablamos de periodistas multisoporte, transversales, hablamos de redacciones únicas que integran soportes de audio, de vídeo, de texto. Eso es una realidad. Y la radio tiene que, de los medios que tengamos un componente mayor de radio, porque al final todos los medios tenemos mayor o menor medida diferentes soportes, ¿no? Eso es una cosa que es así y tenemos que seguirla potenciando, de modo que esa imagen clásica de yo soy un periodista de radio, guionizo, locuto, tal, eso ya ha evolucionado. Los periodistas actualmente han tenido que aprender los lenguajes de las plataformas, han tenido que aprender sobre posicionamiento, sobre cómo hacer contenidos de muy corta duración, sobre hacer contenidos para Instagram, y esto es algo imparable, o sea, que complementamos y que nos ayuda un poco a alcanzar audiencias que luego podemos un poco convertir, ¿no? La conversión es nuestro mantra un poco, en este sentido, ¿no? Pero es que las cifras son imparables. Yo traía algún dato, por ejemplo, los vídeos del Partidazo, que es nuestro programa deportivo que hicimos en la Eurocopa, y supusieron más de 100 millones de reproducciones en TikTok. El videoblog de Ángel Expósito que tenemos diario son más de 100.000 reproducciones. Y ha habido entrevistas, Alberto Herrera, un niño con discapacidad, que fueron 60 millones de reproducciones en Instagram, ¿no? Estas cifras dan un poco idea de la distribución que suponen estas plataformas también para nuestros contenidos, y nuestros periodistas tienen que estar preparados para producir y para complementar en ese tipo de lenguajes, en ese tipo de plataformas. Yo creo que lo decíamos al principio de esta mesa. Al final, el hecho de que las plataformas tecnológicas sean un entorno abierto también hace que cualquiera pueda crear contenido y distribuirlo. Me parece que Alfonso lo ha dicho al principio. Creo que la definición del periodista radiofónico del futuro es, por supuesto, un reportero físico que trabaja con el contenido, pero también tiene que ser un reportero digital, que esto ya está pasando. Creo que esto es algo que no es, como decíamos, a medio plazo. Pero luego, por otro lado, tenemos, por supuesto, las radios y los medios de comunicación tienen el ojo puesto en quiénes son los creadores que están haciendo contenido en todas estas plataformas abiertas, que pueden ser los próximos grandes periodistas radiofónicos del futuro, ¿no? Un ejemplo también, solo pongo ejemplos, pero es que creo que ilustra muy bien lo que estamos hablando. Tamayo, el creador de contenido que ha ganado un Ondas hace 2 días por su documental con Amazon Prime, es un creador de contenido que nace en YouTube y en plataformas de vídeo, que es un periodista, un protoperiodista en su día, pero a día de hoy lo podemos considerar un periodista, que lo que hacía era encontrar historias que quería contar. No tenía un medio de comunicación detrás, pero sí que se lanzó a crear ese contenido fuera, ¿no? Creo que uno de los consejos que se le puede dar a los estudiantes que están pensando en dedicarse a la comunicación es precisamente que se lancen a empezar a trabajar en ello, y que los medios de comunicación tienen el ojo puesto en quiénes son estos creadores que están creando contenido en todas las plataformas. No sé si Daniel quiere dar algún consejo para los futuros periodistas. Yo creo que producir contenido excelente, esto debe ser el enfoque principal, y hacerlo dentro de un ámbito, de una casa, una marca de confianza, eso también es la clave. Estar todas partes, sí, donde los oyentes quieren consumir el contenido, pero una radio intentando, por ejemplo, hacer el trabajo de Spotify en temas de tecnología, o lo que nosotros hacemos en temas de inserción de publicidad, de streaming, esto creo que ya es muy difícil. Producir contenido, ser un publisher y también ser una empresa de tecnología. Entonces, ahí quizás es mejor buscar partners de confianza y poner el enfoque principal realmente a mantener y hacer crecer la marca principal de la casa,
COPE, por ejemplo, y luego que los periodistas sean los embajadores, ¿no? Embajadores de confianza. Entonces, 90% de la inversión debe estar en talento, bajo mi punto de vista. Yo creo que en estos últimos minutos podríamos dejar un turno de preguntas por si hay alguna pregunta entre los asistentes. Sí. Buenos días. Buenos días. Es un comentario y una pregunta. El ponente, digamos, yo creo que ha hecho un desideratum de cómo debería ser la relación entre plataformas y radios. Yo creo que en el fondo es una cuestión de poder. ¿Sí? ¿Quién tiene el poder a la hora de firmar un contrato, que es en lo que acaba este tipo de colaboración? Y yo creo que la radio, hasta que no tenga reconocidos los mismos derechos que tiene la industria de la música, cuando se sienta en una mesa a firmar contratos con las plataformas, la radio lo tiene mal. Porque este principio que aceptamos todos los que estamos, digamos, en la industria de la intermediación editorial responsable de la información, que creemos que las fake news son un valor, yo creo que al otro lado, que lo que se mide es los contactos, los usuarios únicos, aunque sea solo durante 3 segundos, yo creo que esto no es realmente un valor. Por tanto, no compartimos las mismas bases cuando nos sentamos a negociar. Y, por tanto, ahí, efectivamente, como decía el ponente, la intervención de la Administración y de la regulación, reconociendo estos derechos a quienes generamos contenidos responsables, igual como sucede en el mundo de la música, nos puede sentar en un plano de igualdad. Y la pregunta que quería hacer en la mesa, que no ha salido mucho, es: los de la radio privada nos dedicamos a convertir en, digamos, monetización los usuarios que gestionamos. Hasta ahora, la distribución ha sido un elemento neutro en este reparto, digamos, de la monetización. A partir del momento en que dependemos de las plataformas, incluso ni la herramienta de reparto del dinero es nuestra en muchas ocasiones. La pregunta que quería haceros es, desde el punto de vista de esta relación con las plataformas, ¿cómo veis la monetización? Tenemos un ejemplo que es el mundo de la prensa, que por primera vez está creciendo mucho más la publicidad digital en este último mes para las plataformas que para la prensa. Es decir, la prensa, que nos va un poco por delante en monetización digital, está viendo cómo caen sus ingresos digitales, mientras que para el resto de entorno ecosistema digital está creciendo. Es decir, la pregunta es: ¿cómo puede la radio convertir en este entorno en el que no maneja casi nada más que su propio contenido, cómo puede convertir esto en dinero? Gracias. Bueno, pues primero hay que ser conscientes de que el porcentaje económico que supone la publicidad digital es todavía relativamente pequeño. Y un poco al hilo de lo que comentaba antes sobre el valor de la radio como prescriptor, como agente de confianza para sus anunciantes y sus clientes y por su eficacia, pues nuestro principal activo económico está en nuestra propia publicidad insertada en nuestra distribución lineal, ¿no? Es cierto que exploramos todos mecanismos complementarios de monetización, pero hoy por hoy no son todavía un factor que sea predominante en nuestras cuentas, ¿no? ¿Cómo poder asegurar esto? Pues un poco al hilo de lo que tú mismo comentabas al principio. Yo creo que es el que haya modelos justos de acceso a esos modelos económicos, regulados o mientras no estén regulados, que por lo menos también, y eso sí que es una cosa que vemos viendo, que sectorialmente estemos de acuerdo y apoyándonos las radios de reconocer el valor que tenemos, ¿no? De hecho, yo creo que es importante también desde el punto de vista sectorial que las radios pues cooperemos en este escenario, haciendo valer nuestra fuerza y el valor que aportamos en la generación de nuestros contenidos, que yo creo que es una palanca pues importante de equilibrar un poco las cosas en la medida que podamos con estas plataformas, ¿no? Entonces, ojalá llegue esa regulación. Mientras tanto, pensemos juntos y pongamos en valor nuestro papel y también preservemos nuestra capacidad de prescripción publicitaria esencial. No nos volvamos, si se me repite la expresión, locos por la monetización digital, que es un escenario que irá llegando, pero que vamos a ir viendo, ¿no? No sé si queréis apuntar alguna cosa más. Sí, en realidad hay una parte, o sea, Spotify en España lleva más de 15 años ya,
y son más de 15 años vendiendo publicidad en audio, de los que hemos pasado madurando un mercado publicitario que prácticamente no estaba implantado. Es verdad que empezamos trabajando con el inventario de música, porque al final no teníamos contenido de podcast, pero sí que llevamos ya los últimos 2 años ampliando nuestro inventario también al contenido de podcast, de forma que podemos compartir esos ingresos publicitarios con los creadores, que en muchos casos son las radios. Pero sí que creo que hay muchísimo margen para madurar el mercado. Como decía Jorge, creo que podemos llegar mucho más lejos, no solo en inversión, sino también en tecnología, es algo que también Daniel sabe mucho. Me parece que aún queda mucho camino por hacer, pero estamos en el camino. Vale. Sí, perdona. Daniel. Es una muy buena pregunta. Y hay un punto técnico que es importante, que Spotify, por momento, hace muy bien. Es que cuando se consume un podcast entre Spotify, un podcast de COPE, por ejemplo, y COPE quiere poner publicidad targeted, en pre-rolls, mid-rolls, post-rolls, es COPE que tiene 100% de los ingresos publicitarios. Spotify nada. Esto está muy bien. YouTube tiene otro modelo, que es el modelo donde YouTube, Google, hace la venta. Permiten también, si hay suficiente consumo, descargas, de views, de vender también el publisher. Pero hay que tener un tamaño, un critical mass, ¿no? Que solo para las grandes es accesible. Entonces, YouTube ahí es un wall garden que es un poco más, mucho poder, digamos, para ellos. Y yo personalmente creo que no sería sano tener todo entre Spotify, lo siento. Tengo 2 puntos en común con tu jefe. Me llamo Daniel y soy sueco, ¿vale? Me gusta Spotify. Pero no me gustaría que Spotify sea 100% de la audiencia online. No creo que sería sano para el mercado. Pero es una muy buena pregunta y hay que vigilarlo. Yo creo que desde España no se puede hacer mucho, hay que hacerlo desde Europa, desde Bruselas. Hay que luchar con el músculo que tenemos y se puede ganar esta batalla. Muchas gracias por la pregunta. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Escucháis, pero buenos días. Gracias por vuestras aportaciones. Mi pregunta quizás es un poco más para Jesús, pero naturalmente el punto de vista de los otros participantes también puede ser interesante. Es que nosotros desde el decanato... Porque en el streaming no están escuchando. Disculpa que te interrumpa. ¿Ahora? Hola. Aquí tienes otro micro, ¿eh? Hola. Dios. Me tenía que pasar a mí, siempre me pasa eso a mí. El sonido. El directo. Sí, exacto. Desde el decanato de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Autónoma llevamos unos años haciendo un esfuerzo importante para dar un nuevo impulso a la radio de la facultad, ¿no? Web Radio, que es la pequeña radio que tenemos en la facultad. Naturalmente, como podéis imaginar, un modelo educativo, sin ánimo de lucro, ¿no? en todas esas condicionantes no comerciales que hace una radio universitaria. Y somos miembros de la Asociación de Radios Universitarias de España. Y justamente ese último lunes fue la asamblea anual de esta Asociación de Radios Universitarias. Y diferentes radios de toda España comentaban algunas dificultades con Spotify a nivel de subir contenidos, bloqueos, por cuestiones de copyright que no acababan de entender porque no estaba claro por qué motivo bloqueaban los contenidos y este dilema entre la radio universitaria que como sabréis perfectamente no tiene el poderío empresarial que tendrán las radios comerciales y otras plataformas de contenido sonoro, pero la pregunta va en el sentido de en esa transformación y en esa colaboración que comentáis todos, ¿hay espacio para modelos de radios universitarias sin ánimo de lucro, radios no comerciales con fines formativos, educativos, ¿no? Es decir, ¿veis alguna posibilidad de que realmente se consideren excepciones, particularidades, especificidades de la radio universitaria o simplemente hemos de buscar otros canales, otras plataformas que no sean las comerciales, que tienen un modelo de negocio muy claro? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí. Por cómo lo ha formulado, pero yo creo que es un debate que puede estar abierto para todos. Realmente, los creadores de contenido de podcast, esto es algo que para nosotros contamos con la radio, al final la nomenclatura es compleja, pero
los estudiantes o creadores independientes para nosotros tienen la misma entidad dentro de la plataforma, porque al final son contenidos que nosotros ayudamos a que encuentren su audiencia o intentamos trabajar porque encuentren su audiencia dentro de Spotify. Pero hay cosas que no podemos, con las que no podemos negociar, que es, entre otras cosas, el copyright, ¿no? Creo que hay una parte en la que va más allá de lo que nosotros podamos permitir o no. Al final, si en un contenido creado por una radio universitaria o por un creador independiente se utilizan obras licenciadas por terceros, esto puede ser músicas, por ejemplo, nosotros, si esa discográfica o player reclama ese contenido, no podemos hacer más que lo que ocurre, que es bloquearlo. Puede ser que las comunicaciones que hacemos puedan mejorar y no sean del todo claras, y creo que es algo en lo que estamos trabajando, pero sí que creo que también, por el otro lado, la parte positiva de esto es que hay muchísimas herramientas para que estos creadores, que pueden ser estudiantes, que pueden ser jóvenes en su habitación, puedan crear su contenido sin utilizar material protegido por copyright, impulsar su creatividad y trabajar en algo que les apasione y distribuirlo en plataformas como Spotify. Creo que hay lugar, el resumen de todo esto, creo que hay lugar, por supuesto, para contenido de radios estudiantiles, de radios comunitarias, igual que hay lugar para contenidos creados desde una habitación en Mataró. Nosotros nos ofrecemos portales de escucha o de apps, que consumer facing, así que muy buena pregunta, pero Twitter no tiene responsabilidad o no somos jueces ahí. Claro. Lo que sí ofrecemos es tecnología para nuestros clientes, que ellos sí no trabajamos con Spotify, pero trabajamos con Deezer, por ejemplo, y tenemos herramientas de content contextualization, transcripciones automáticos, usando inteligencia artificial, para permitir justamente de distinguir contenido que realmente no debe estar permitido, que debe estar permitido. Entonces, quizás un parte de la respuesta sería que gracias a tecnologías, actores como Spotify, como YouTube y las radios también en sus propios players, por supuesto. Tenemos a alguien aquí de Radio Player, eso es un portal muy importante que tiene mucha potencia para la escucha de radio y de podcast. Pues con herramientas de tecnología, contenido que tiene este origen, con poco capacidad de inversión, digamos, creo que va a estar más fácil y más barato hacer la moderación y permitir la existencia, ¿no? Y compartimos problemas. Yo creo que no solo las radios pequeñas o las radios grandes, cuando vamos a insertar nuestros contenidos en las plataformas, no estamos exentos de problemas. A veces, no voy a decir marcas, pero a un altavoz le dices una cosa y no te localiza el contenido, ¿no? Entonces es importante que las plataformas seguirán mejorando para ofrecer una mejor experiencia de usuario, haciendo esas herramientas que se comentaban para que los creadores de contenidos podamos insertarlas mejor, y también, en la medida de lo posible, dándonos visibilidad de cómo funcionan estos contenidos de cara a tener unas métricas que nos permitan ver también un poco, oye, cómo está yendo la cosa, ¿no? Y es un problema que compartimos las radios pequeñas y las radios grandes, sin duda, ¿no? Y que, pues estamos a expensas de las mejoras que se pueden ir haciendo. Bueno, llegamos al final de esta primera mesa de la mañana, de esta segunda jornada. La relación de las radios con las tecnológicas. A mí quisiera agradecer de nuevo pues, la presencia aquí de Jesús, de Daniel, de Jorge y también de Alfonso en la ponencia. También las preguntas que se han lanzado desde el público. Muchísimas gracias. Y a continuación tendrá lugar la mesa, la distribución entre plataformas propias y plataformas de audio. Muchas gracias y larga vida a la radio.